obviamente todo ese tipo de fallas en el procedimiento y la ignorancia que podemos acusar, tanto los defensores como los ministerios públicos, propician que la misma sociedad considere que este sistema no funciona. Y yo creo, y lo dicen los expertos, este sistema es bueno, este sistema, una vez perfeccionado, una vez que todos estemos correctamente capacitados, nos va a llevar a una sociedad con mayor justicia. ¿Qué provoca ahorita que este tipo de procedimientos, que las etapas intermedias no se depuren, que este tipo de juicios no sean llevados de forma correcta? Pues que haya al final sentencias absolutorias o libertades de hechos notoriamente delictivos, y la sociedad dice, el juez se vendió, la gente del Ministerio Público realizó su trabajo de forma correcta, acusó, pero el juez fue el corrupto, y lo cual es incorrecto, porque la obligación del Ministerio Público es comprobar, agotar todos los datos, todos los medios y las pruebas en un momento, comprobarlas en un procedimiento adversarial, en un procedimiento contradictorio, donde tiene la carga de la prueba, y darle los datos, y darle al juez los fundamentos legales para poder dictar una resolución condenatoria, y que la sociedad en general no considere que existe una impunidad, que existe en este sentido corrupción. Yo veo muchos medios en donde acusan a los jueces de forma sin fundamento. ¿Por qué? Porque decretaron libertades y las fiscalías pretenden abrirles carpetas a los jueces. Caray, me parece absurdo, porque al final de cuentas el juez trabaja con lo que las partes le aportaron. No sé, ustedes que son con mayor conocimiento en ese sentido, pero ¿qué refleja ante la sociedad una polución o una libertad? Una corrupción total, lo cual no es realmente cierto. Muchas veces no lo es así. El juez trabaja con lo que le aporta. ¿Tú qué opinas, maestro? Creo que ya está Beto listo por ahí. Sí, pues sí, como le comentaba, como le decía muy atinadamente el licenciado, el doctor César, pues la etapa intermedia pues es el momento en el que la defensa pues tiene que ahora sí que interponer o presentar los recursos tal cual fueran las nulidades, como tú lo comentaste, respecto a las pruebas que considere que violan algún derecho fundamental. Pero también fíjate que como empezamos la plática, ¿no? Empezamos que la etapa intermedia, pero hablamos de las dos fases, ¿no? La fase escrita y la fase oral, ¿no? Y que la fase escrita también, de alguna manera afecta a lo que pasa en la fase oral. Por ejemplo, el descubrimiento probatorio que realizan las partes, ¿no? Un mal descubrimiento probatorio o algo que el Ministerio Público no corra traslado a la defensa, también esto afectaría, y ustedes en algún momento podrían interponer los recursos necesarios en el momento de la audiencia de etapa intermedia en la fase oral, porque lo relaciono esto con lo que también dijo el compañero colombiano, ¿no? Que él dice que tenía un solo juicio. Pues nosotros tenemos nuestra etapa intermedia, pues tiene dos fases, la fase escrita y la fase oral, ¿no? Y acá voy a realizar un comentario, no sé, que ustedes también ahí al público. Pues en los casos que a veces, por ejemplo, el fiscal del Ministerio Público presenta su acusación por un delito y en la fase oral la realiza por un delito diverso. Entonces ahí, hay jueces que consideran que si ya está realizada la acusación en la fase escrita por un delito, el único momento para realizar el cambio de esa reclasificación podría ser en la fase de juicio oral, en el alegato de apertura, ¿no? Para poder hacer esa reclasificación. Entonces ahí pues cabría los criterios de los jueces que consideren si puede ser en la misma etapa intermedia en la fase oral o puede ser en la etapa de juicio, en su alegato de apertura. Entonces te digo, es realmente esto, y como lo dijo también tu compañero Aldo,
estamos todos iniciando, estamos aprendiendo. Realmente, pues Chiapas creo que empezó 2012, si no mal recuerdo. Tenemos ya un 2012, un realmente, pues no mucho tiempo, pero todos estamos aprendiendo y como lo bien lo dijo, pues nosotros pues nos tenemos que estar actualizando, pues siempre, pues porque este es lo que se está viviendo hoy en día, pues, y ahorita con lo de la pandemia, pues igual tenemos que estar haciendo este tipo de ejercicios, como por ejemplo ahorita, y ya también los jueces están utilizando las conferencias, llevando a cabo las audiencias en conferencias Telmex, para evitar pues los contagios y todo eso. Esa es mi opinión, compañero. ¿Alguien directamente? Manuel, ¿quieres comentar algo? Sí, pues delimitando el tema, los aspectos probatorios de la audiencia preparatoria colombiana o intermedia en México. Creo que lo importante es tener claridad sobre las categorías o conceptos que nos permiten en esas audiencias debatir sobre la prueba. Y yo diría que son tres categorías principalmente. Una categoría respecto a la licitud de la prueba. Esto es, identificar si en desarrollo de la investigación, al momento de obtener el elemento material probatorio, la Fiscalía violó algún derecho fundamental. Por ejemplo, si hizo un allanamiento sin la orden previa de juez de garantías y de esa manera obtuvo los elementos materiales probatorios, no existe ninguna de las excepciones doctrinales de vínculo atenuado, fuente independiente, descubrimiento inevitable, las excepciones que principalmente desde la doctrina angloamericana se han construido respecto de la prueba ilícita, pues allí hay una primera categoría de análisis respecto de la prueba. Esto es la ilicitud, entendiendo por ello la prueba que eventualmente viola o desconoce algún derecho o garantía fundamental. Una segunda categoría de análisis sería la legalidad de la prueba, y con ello me refiero a el cumplimiento de las formalidades procesales establecidas para la obtención de algún elemento o medio de prueba. Ustedes hacían mención hace un momento al informe que rinde el perito o el juez César. Creo recordar, hizo referencia a la necesidad de que intervenga también el defensor en esa formación de la prueba pericial, que es, entiendo, la construcción del informe pericial. Bueno, pues si allí no se cita al defensor, pues se habría desconocido una formalidad para la formación de ese elemento material o de ese medio de prueba, y habría un vicio de legalidad. Y una tercera categoría tiene que ver con los aspectos de conducencia, pertinencia y utilidad que mencioné anteriormente. Conducencia, pues que el hecho que se quiere probar sí sea posible probarlo con ese medio de prueba. Pues, si queremos probar un acto solemne que se realiza, por ejemplo, por escritura pública, a través de un testimonio, pues no será este el medio de prueba para acreditarlo. Entonces no será conducente. Pertinente, pues la relación del medio de prueba con los hechos, y el criterio de utilidad, que pues sin usar ese término, pero ustedes lo han mencionado hace en varias oportunidades, haciendo referencia a la depuración, el entendido de la prueba superflua o que tiende de manera reiterada a probar el mismo hecho, pues allí habrá un problema de utilidad, perdón, de utilidad, conducencia, pertinencia y utilidad, prueba inútil. Y esos tres criterios pues también nos permitirán depurar lo que va a llegar al juicio oral en desarrollo o con el agotamiento previo de esta audiencia intermedia o preparatoria. Entonces, planteo yo esas tres categorías de análisis de los aspectos probatorios, y pues teniéndolas claras, y creo y
y sabiendo identificar los problemas que se presentan, pues pienso es más fácil poder hacer ese ejercicio de depuración o de análisis para llevar al juicio únicamente lo que verdaderamente interesará para la prueba de los hechos. Más o menos, ¿cuánto dura una prueba, una audiencia de estas allá, Manuel? Bueno, en Colombia sí las audiencias preparatorias, contrario a la propuesta de celeridad que mencionaba el doctor César, en Colombia sí una audiencia preparatoria puede ser bastante demorada. Pues, por un ejemplo, yo tengo unas citaciones a audiencia preparatoria el próximo mes y me han dicho que debo prepararme para 2 días completos. O sea, 2 días completos de 8 a 5 o 6 de la tarde, solo en la audiencia preparatoria. Teniendo en cuenta que la audiencia preparatoria para nosotros solo o principalmente trata sobre los argumentos o de solicitudes probatorias de las partes y el decreto de pruebas del juez. Es decir, en una audiencia distinta, ya nosotros hemos planteado las nulidades del procedimiento, se ha hecho el descubrimiento probatorio y se ha formulado la acusación, que es la audiencia de formulación de acusación para nosotros. Entonces, okay. Esta audiencia de solicitudes probatorias, audiencia preparatoria, solo tiene por objeto, por tema, ese punto y puede tardar 2 días o incluso más, dependiendo los recursos que se interpongan contra el decreto de pruebas. En este caso, y en relación a todo lo que hemos platicado, eso quiere decir que el tiempo que ustedes tienen allá y la preparación que por práctica y por teoría se ha tenido, ya establece que los abogados lleguen a realizar argumentos directos en cuanto a la licitud, nulidad de las pruebas que se tienen que llegar a juicio. Sí, justamente estas 3 categorías que yo he mencionado, de licitud, legalidad y de admisibilidad, bueno, de conducencia, pertinencia y utilidad del elemento del medio de prueba, a partir de esas 3 categorías. Porque en relación a que... Perdón, Manuel. Sí. ¿En relación a qué? Sí, iba a ser en relación a todo lo que hemos platicado y por lo que comentan también los jueces y los amigos, lo que nos ha fallado aquí es esa cuestión de conocer exactamente el argumento sobre la prueba que se tiene que solicitar al juez, se admita o no. Como bien lo decía el licenciado César, si ya tenemos el escrito, pues ¿por qué no vamos nada más a establecer situaciones en relación a cada una de las pruebas que pretendemos que se admitan o que no se admitan para juicio? Sin embargo, todavía no tenemos nosotros lo que tú acabas de mencionar de desahogar un procedimiento grande o un argumento fuerte para solicitarle al juez que no admita tal o cual licitud de alguna de las pruebas. Y tampoco tenemos una cuestión de que los jueces tengan una amplitud grande para poderle preguntar o no al abogado o llevar una dirección de la audiencia en relación a poderle decir al abogado si va a hacer o no va a hacer tal o cual cosa que probablemente ellos estén viendo viola alguna garantía individual o algún derecho a la contradicción. No sé, por eso quizás porque yo no he sabido de una audiencia aquí intermedia que dure tanto. Sí hay audiencias largas, pero no todas, como tú nos manifiestas, duran 2 días, como acabas de decir. Sí, esa es la realidad nuestra. Lo que pasa es que, bueno, nuestra audiencia preparatoria no depende, depende del escrito de acusación en la medida en la que el fiscal solo pueda hacer solicitudes probatorias que hayan sido previamente descubiertas o respecto de elementos materiales probatorios y medios probatorios que hayan sido previamente descubiertos y en consecuencia pues que estén enunciados en el escrito de acusación. Esa sería la relación nuestra con el escrito de acusación, pero no quiere decir que todo lo que está en el escrito de acusación es lo que va a llegar a juicio, porque en nuestra audiencia preparatoria, independientemente de que el fiscal lo haya mencionado o no en el escrito de acusación, pues debe cumplir en esa audiencia una carga argumentativa para que las pruebas le sean decretadas. Y lo propio debe hacer la defensa, cumplir con una carga argumentativa
para que las pruebas le sean decretadas. Y a su vez existe la posibilidad de que tanto Fiscalía como Defensa se pronuncien sobre los argumentos de licitud de la prueba, de legalidad de la prueba o de inadmisibilidad de la prueba, pretendiendo o solicitando al juez que respecto de alguna y medio de prueba en concreto, pues no lo decrete. Esa es la regulación que tiene nuestra audiencia preparatoria. En este caso, estimado Vic César, nosotros establecemos todo eso en las mismas situaciones que nos manifiesta el Código Nacional, pero hasta donde yo y la experiencia que yo tengo, los argumentos no son, ni siquiera en la acusación del Ministerio Público o en la respuesta por escrito, son tan amplios, son un poquito más sesgados y más directos, creo, en relación a lo que estaba comentando ahorita Manuel también, y a lo que sucede en una audiencia intermedia. Sí, o sea, tenemos que tomar en consideración muchos aspectos. Una de ellas es, yo creo, la madurez en la parte argumentativa. El proceso que ha llevado Colombia, que han llevado muchos otros países en el desarrollo de este sistema, es mucho más vasto que el que hemos tenido en México. Como decía Alberto, empezamos en 2012 en Chiapas, pero solo con delitos no graves. Y ya hasta 2016 ya empezaron los delitos graves, pero ese bagaje cultural que tiene Colombia y que tienen muchos otros países, pues evidentemente los hace más maduros en cuanto a la parte argumentativa. Y me imagino que parte de ese tiempo que lleva a desahogar la audiencia en Colombia es por la abundancia de argumentos que seguramente deben haber en esa etapa. Contrario a lo que pasa con nosotros, en la que son muy pocos los abogados que pierden el miedo de hablar. Es tan grave la situación, hoy me comentaba una maestra de una escuela de Derecho, que antes de decretarse la pandemia en México, ya no se integraron grupos en varias escuelas de derechos, ya no hubo gente interesada en estudiar derecho, y que ellos habían observado que este fenómeno se dio a partir de la entrada en vigor de la modalidad de hacer los juicios orales. Creo, me imagino que parte de esa problemática se debe a la inseguridad al hablar, al bagaje cultural que se tiene, que nos inhibe hablar en público. Precisamente esto es grave por dos aspectos, porque se están perdiendo la formación de los alumnos en las escuelas de derecho y porque la parte argumentativa, la madurez argumentativa o la calidad de los argumentos también se ve afectada por este fenómeno. Entonces, si a eso le agregamos que las cargas de trabajo en los juzgados son abundantes, en una ocasión el administrador de un juzgado, me parece que de Tijuana o de Mexicali, no recuerdo cuál de las dos ciudades, decía que solamente había 3 salas en ese lugar y 11 jueces que funcionaban por turnos de 8 horas y que el atraso de una audiencia de un juez impactaba en la audiencia subsecuente y así se iba haciendo una cadena de atrasos y eso no lo podían permitir. Por eso sus audiencias estaban contrarreloj y tenían ya, o tienen ellos, medido el tiempo que les puede llevar una audiencia. No sé, a lo mejor esté equivocado al hablar de la madurez argumentativa, si eso permite que los debates sean muy abundantes o eso permitiría que los debates fueran muy concretos. Porque si un abogado examina el escrito de acusación y se da cuenta de cuáles son las pruebas que pretende desahogar la fiscalía, en la privacidad de su despacho puede analizarlas y elaborar un argumento. Y ya cuando llega la hora de la audiencia, exponer única y exclusivamente sobre aquellas pruebas que considere no deben ser admitidas.
Esto nos daría celeridad y permitiría que los debates fueran un poco más floridos, fueran más abundantes, fueran más maduros, porque iría preparado para esa parte. Y esto obligaría a su vez al fiscal también a prepararse, porque sabe que en esa audiencia habrá debate. Y también a su vez el juez se ve obligado a prepararse, porque sabe que va a encontrar a dos personas que están preparándose, están preparando sus argumentos, y él tendrá que decidir finalmente de manera fundada y motivada sobre las pruebas que deban o no admitirse. Nada más un punto final. Preguntaba el maestro Alberto, o tenía hizo esa exposición de no saber si en la audiencia intermedia se debía o no modificar, o si se podía o no modificar la acusación. Y es precisamente uno de los propósitos de la audiencia intermedia, es precisar la acusación. Ahí es cuando se deben hacer todas las modificaciones que se pretendan hacer. Evidentemente, tienen que tener un requisito. Tiene que el fiscal exponer las razones que está modificando su acusación. Si una persona fue vinculada a un proceso, por ejemplo, por homicidio calificado, y ahora pretende acusar por homicidio simple, tendrá que exponer las razones por las que está modificando la acusación. Pero es uno de los propósitos de la audiencia intermedia, es concretizar, es exponer de manera muy concreta cuál es la acusación, y la otra parte, el otro propósito de la audiencia intermedia es qué pruebas se van a admitir. Beto, ¿vas a comentar algo, Beto? Sí, pues respecto al comentario que estaba haciendo el compañero de Colombia, yo creo que también tiene que ver, a lo mejor, como lo comentó el juez César, pues el retraso que podríamos tener nosotros respecto a los demás países, pero también a los servidores públicos. A lo mejor los ministerios públicos ahí en Colombia realizan una exhaustiva investigación respecto al conocimiento de un hecho delictivo, y a lo mejor nosotros estamos todavía empezando o los servidores públicos, ahora sí con el respeto a los ministerios públicos que estén por acá, están empezando a conocer este nuevo sistema. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una vez que el MP hay varias etapas en el conocimiento de un hecho delictivo al Ministerio Público, empezamos con una investigación, digamos, desformalizada, y ahí empieza el Ministerio Público poco a poco a realizar sus investigaciones, y ahí es donde el Ministerio Público no la realiza. Yo creo que en eso varía a Colombia. No realiza la investigación a veces como debería de ser, no es exhaustivo, como le dije en un principio, en decir, bueno, realizo 6, 7 actos de investigación. No, pues por la rapidez y empiezo con 2, 3 actos de investigación. Ya tengo las 48 horas ya encima de mí, voy a un control de detención, hago 5 mucho. Y esos son los mismos actos de investigación que se llevan en la etapa intermedia. Ajá. Entonces, a lo mejor, digo, desconociendo cómo esté la legislación colombiana, puede ser que los ministerios públicos sean más exhaustivos, tengan más actos de investigación, y eso sea lo que haga un poco retardada pues la etapa que ellos tienen conocida, ¿no? Que no sé si es intermedia o no sé. Y fíjense que en un curso que llevé aquí en la ciudad de Villahermosa, un juez federal me comentaba que, por ejemplo, el juez de juicio, que obviamente conocía de un asunto, antes de iniciar el juicio oral, realizaba como un tipo de depuración de las pruebas que el juez en etapa intermedia había hecho. Eso, pues ya tendrá yo creo que como 2 años que me hicieron el comentario, y ya luego salió no sé si una tesis respecto a eso, a que algunos jueces en juicio oral estaban haciendo este ejercicio en juicio oral, antes de iniciar el juicio oral,
viendo que es exhaustivo o que el juez en etapa, de hecho indebidamente, que el juez había realizado, no había realizado como debería ser supuestamente la depuración de las pruebas, él indebidamente realizaba un ejercicio depurando y admitiendo diversas pruebas de las que ya habían sido admitidas en la etapa de juicio. Les digo, ese es un comentario que me hizo un juez del Centro de Justicia Penal Federal aquí en Villahermosa, que en un tiempo se estuvo haciendo ese ejercicio. Claro, como digo, indebidamente, que ya después salió un criterio al respecto de que no podría el juez de juicio oral conocer de o realizar un ejercicio respecto a las pruebas que ya estaban admitidas por el juez de control y que había admitido en la etapa intermedia. Aldo. Y yo solamente quiero agregar que, bueno, lo importante de esta fase intermedia prácticamente son 3 debates. En este caso, sobre los hechos fácticos, los medios probatorios, que es la depuración de los medios, pero algo muy importante también, referente a los incidentes. Hay que agotar esos incidentes de cosa acusada, de incompetencia, etcétera, etcétera, porque esta etapa o esta situación nos va a permitir que no lleguemos a juicio, porque es una forma de evitar llegar a este juicio como defensa. Si acreditamos al juez mediante un incidente, ya fue cosa acusada o que hubo una prescripción, etcétera, etcétera, pues no va a haber materia de juicio. Y esto es fundamental en esta etapa. Creo que nos faltó, bueno, le faltó a ustedes como expertos darle más punto de apertura para conocer más de este tipo de incidentes, ya tener oportunidades que me enseñen un poquito más. Ahí voy a comentar algo que en alguna otra reunión comentó otro amigo juez en relación a lo que debemos de hacer, porque eso debemos de excitarlo nosotros, mi estimado Aldo, creo que está de acuerdo el licenciado César y Beto. Nosotros somos los que debemos de decirle al juez, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. En esa plática yo le comentaba al licenciado que pues muchas veces no se realizan muchos actos en los procesos. Tal cual, lo voy a decir, aquí hay varios que estuvieron conmigo en esta reunión, nos dijo el juez, pues es que ustedes no me promueven. De la audiencia de vinculación a la audiencia intermedia, no tengo ni un escrito, ni siquiera de copias. ¿Cómo quieren que el juez establezca situaciones si no lo promueven por escrito? Y si llegamos a la audiencia intermedia, como bien decía el licenciado César, y los abogados, los fiscalistas, o los fiscales, perdón, no le promueven o no le dicen absolutamente nada al juez, pues nos vamos a ir a un juicio con todos los errores del procedimiento. Aquí quizás únicamente como observación, y sí, insisto en eso, estimado Lic César, es la guía del procedimiento que tienen los jueces, hasta dónde les permite sin interferir y sin sesgar el proceso, de alguna forma en audiencia, establecer las situaciones con la fiscalía y con el defensor, para no hacer llegar a juicio cosas que no deben de llegar a juicio, y que se están dando cuenta por el simple hecho de estar ahí, y que ninguno de los dos que está enfrente de ustedes comenta alguna cosa. En otros estados, en otros países inclusive, hay jueces que automáticamente le dicen, oye, pues no estás diciéndome absolutamente nada, cámbiate porque no estás defendiendo a tu cliente. Aquí ha habido casos de esos, salen en YouTube y luego los jueces tienen problemas, pero viendo el contexto completo de lo que está pasando, muchas veces los abogados o los fiscalistas no defendemos ni atacamos de la forma idónea. Y los jueces en esa guía establecen una situación de simple observador y dicen, bueno, si no hiciste nada, pues yo tampoco, y ajusto. Eso en contradicción, estimado Lic César, estimado Beto, con la importancia que hemos hablado todos, inclusive nuestro buen amigo Manuel, con la importancia de esta audiencia, porque coincido con eso, esta es la audiencia más importante, es la audiencia que puede hacer que uno gane o que uno pierda un proceso. Sin embargo,
todas estas dificultades, por no decirles de otra forma, van permeando en un resultado que no es el idóneo, como también bien decía Aldo. Puede estar en la calle una persona que debía de estar presa. ¿Por qué? Porque simplemente no se llevaron las pruebas idóneas y él simplemente obtuvo su libertad. Es correcto el hecho de la falta de conocimiento, pero también es correcto el hecho del miedo que tenemos a decirle al juez. Nos han dicho, sin mucho preámbulo, grandes teóricos que nos han dado clases, que todo tiene que ser dentro de la audiencia. Pero cuando estamos en la audiencia, enfrente de las cámaras, no decimos absolutamente nada. Y ahí es donde va, como digo, nuevamente mi insistencia en hasta dónde llega la posibilidad del juez. Ya sabemos que estamos muy acotados por nuestros tribunales, pero hasta dónde llega la responsabilidad del juez de no admitir Vamos a hacer aquí al parque. Perdón. Vámonos. Medios de prueba que violen derechos fundamentales, cuando ninguna de las dos partes se los dijo. Yo insisto, estimado juez, que debería de haber un poquito más de apertura ahí a los jueces. No sé si se me permita hacer uso de la palabra. Sí, claro, por favor. Bueno, hay que recordar que nuestro proceso está regulado por diversos principios que establece el artículo 20 constitucional. Uno de esos principios es precisamente el principio de contradicción, por virtud de la cual se espera que sean las partes, el Ministerio Público, el asesor de la víctima o el defensor, quienes propongan algún tema a debatir en la audiencia, que puede ser una nulidad, puede ser un incidente, puede ser cualquier otra cosa. No concibo bajo este principio de contradicción que un juez de manera oficiosa diga, voy a desechar esta o aquella prueba, voy a decretar la nulidad de esta prueba, o voy a decretar procedente tal situación que debía de haberse resuelto en un incidente. No puede suceder eso porque estamos sujetos al principio de contradicción. Eso hace que sean precisamente las partes, el Ministerio Público, el asesor o el defensor, quienes le propongan al juez la materia del debate. Nosotros estamos acotados totalmente por el artículo 20 constitucional. No podemos hacer nada de manera oficiosa. Sí se espera que sean las partes quienes hagan las propuestas. El juez, básicamente la tarea del juez es conducir la audiencia. Pero estamos acotados por diversos principios y es por eso que las propuestas deben venir de las partes. Es correctísimo, estimado Lic. Inclusive voy a comentar algo que en relación a eso pasó en otra audiencia, donde un amigo juez también se dio cuenta de esta situación, pero como usted bien dice, no puede decirle a las partes qué está pasando. Entonces, él vincula a proceso y en esa vinculación a proceso también le dice al Ministerio Público que había hecho falta tales y cuales cosas y que en ese momento procesal oportuno no podía dejar en libertad, no podía dejar de vincular al proceso al imputado, pero que adolecía los datos de prueba de la acusación, inclusive de un elemento de fondo, pero ese no era el momento procesal oportuno para estudiar ese elemento de fondo, porque había elementos mínimos para poder vincular. Entonces, por eso también es mi insistencia. Si se dan cuenta, estimado Lic César, y yo sé que la Constitución los acota, pero se dan cuenta de una situación grave de cualquiera de las partes, puede ser del fiscal o puede ser del defensor, ¿cómo poder hacer? No hay ninguna situación porque la Constitución no lo permite. Sin embargo, sí establece que ustedes puedan dirigir el proceso y establecer, ¿sabes qué, amigo? Pues no lo estás defendiendo bien o no estás atacando bien. Tráete a otro y si el otro no se da cuenta, bueno, ni modo, yo ya cumplí. Quizás eso sería más complicado, pero a lo mejor nos enseñaría que tenemos que estudiar bien, estimado Lic César. No sé si estemos de acuerdo en esa parte. Bueno, perdón, creo que aquí habría que hacer una diferencia
Estamos hablando de manera concreta de la audiencia intermedia. Sí. Cuando hablamos de algún tema de fondo, que puede suceder también en la audiencia inicial, ahí sí creo que el juez, independientemente del principio de contradicción, si se trata de un aspecto de fondo, sí puede de manera oficiosa no vincular a proceso por faltar algún requisito. Porque hay que identificar que en la audiencia de vinculación se exigen básicamente dos cosas de acuerdo al 19 constitucional. Que exista un hecho que la ley establezca que es un delito y la probabilidad de la responsabilidad del imputado. Entonces, si falta alguno de esos requisitos de manera oficiosa, aunque no lo alegue la parte, sí pudiera el juez no vincular a proceso. Pero yo hacía el comentario exclusivamente con relación a la audiencia intermedia, en la que la propuesta básica de las partes va a ser la no admisión, la admisión de parte del fiscal o la no admisión de alguna prueba de parte de la defensa. La propuesta de algún tema de ilicitud o de ilegalidad o de impertinencia o de sobreabundancia de alguna de las pruebas también tiene que venir de alguna de las partes. Algún tema relacionado con algún incidente tiene que venir de las partes. A eso me refería cuando hablaba del acotamiento que impone el principio de contradicción. Correcto. Manuel, es lo mismo allá con ustedes, ¿verdad? ¿Estás por ahí todavía, Manuel? Sí, acá estoy. Sí, en efecto, es exactamente lo mismo, no solo por principio de contradicción, sino también por imparcialidad. Y bueno, este es un sistema que se basa en la adversariedad, y eso implica que cada parte tiene cargas, entre esas las de tipo probatorio en las audiencias intermedia o probatoria. Entonces funciona de la misma manera. Si las partes no hacen ninguna manifestación para que se excluya, se inadmita o se rechace algún medio de prueba, pues el juez no tendrá más remedio que decretar todo lo solicitado, con una salvedad, y es que nosotros tenemos constitucionalizada, o como principio rector, mejor, del procedimiento penal, la cláusula de exclusión. Entonces, la cláusula de exclusión nos dice que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales. Y siendo yo así, creo que la única posibilidad que tiene el juez de pronunciarse oficiosamente respecto de la admisión de pruebas es la que se deriva de prueba ilícita, porque allí estaríamos ante una situación de nulidad de pleno derecho de la prueba, que impide que, independientemente de que las partes no hayan realizado ningún tipo de argumentación tendiente a la exclusión de la prueba, si el juez así lo identifica, pues podría oficiosamente excluir ese medio de prueba. Perdón, licenciado Benja. Sí, dígame. Sí, también nosotros tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales la posibilidad de excluir alguna prueba cuando se haya obtenido violando algún derecho fundamental. Así es. Sin embargo, el problema que tenemos como juez, y eso me gustaría compartirlo, es que yo no sé cómo se obtuvo esa prueba, porque desconozco el contenido de la carpeta de investigación. Es por eso que se hace necesario que sea una de las partes quien, por lo menos, haga un comentario de la forma de obtención de la prueba, porque el descubrimiento probatorio se hace entre las partes, no se le hace al juez. El descubrimiento probatorio no implica que el juez tenga que conocer cómo se obtuvo una prueba, sino que son las partes los directamente involucrados en este tema. Por lo tanto, el juez no conoce de qué forma se obtuvo una prueba que aparece en el escrito de acusación. Por eso decía que sí es necesario que sean las partes quienes, por lo menos, aunque no propongan la nulidad exactamente, solamente en este tema, en el tema de una prueba obtenida violando algún principio fundamental. Si se trata de una ilicitud, hay que tomar en consideración que pudiera ser subsanada esa ilicitud. Pero en el tema de la nulidad derivada de la violación de un derecho fundamental,
como el juez no conoce cómo se obtuvo, sí es necesario que por lo menos las partes le informen ese tema para que el juez de manera oficiosa, sí efectivamente, igual que pasa en Colombia, también pueda decretar la nulidad porque está obligado a hacerlo, porque así se lo impone tanto el 20 constitucional como el 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Precisamente. Sí, Benjamín, yo estoy completamente de acuerdo con el juez y con el compañero de Colombia, porque no debemos olvidar que ellos son totalmente imparciales, que les vamos a platicar lo que ocurrió y que en el ánimo de ellos no está contaminado ni para bien ni para mal los hechos que nosotros les vamos a platicar. Luego, entonces, si en nuestras manos está platicar los hechos y darle a conocer que una prueba está contaminada, que es nula o que es ilícita, es nuestra obligación entonces hacérselo de su conocimiento, porque incluso si yo en este momento le digo al juez que en este momento que estamos teniendo esta conversación, le comento al juez que dentro de unos días voy a desahogar una prueba que que fue obtenida con violación a los derechos humanos, pero en el momento de la audiencia yo no se lo hago saber al juez, él no va a poder decir, creo yo, no va a poder decir, oye, pero ¿te acuerdas que en la plática que tuvimos en Zoom me dijiste que esta prueba tenía algo raro por ahí? Acuérdatelo para que, recuérdate para que yo haga lo propio y lo excluyamos. Creo que ni en ese caso podría intervenir el juez porque él llega de manera imparcial, aun cuando yo le haya platicado en ese momento de esa prueba. Al momento de la audiencia, él no va a poder hacer nada si nosotros no sabemos argumentar o nos da miedo pararnos frente al juez y simple y sencillamente no le podemos pasar la estafeta al juez, ni podemos hacer que él adivine las cosas si nosotros no se lo damos a saber. Yo puedo saber, como lo dijiste tú, lo han sostenido algunos compañeros, yo puedo saber que esa prueba fue obtenida con violación a los derechos humanos, pero tengo que hacérselo saber al juez. Si yo no se lo hago saber al juez, simple y sencillamente no estoy haciendo mi trabajo, ¿sí? Entonces, el juez solamente va a dirigir. Es decir, va a decir, esto es lo que sigue, pero en el trayecto, lo que pase de una etapa a otra etapa, pues son cosas que a nosotros debemos de dárselas a conocer a él, para que luego nos diga, correcto, ahora lo que sigue es lo siguiente. Pero durante ese trayecto, insisto, el juez no puede adivinar nuestros pensamientos, ni le podemos preguntar en ese momento, ¿qué es lo que sigue? Diríjame, ilústreme o no. Precisamente esta plática, estos foros son los que a todos nos ayudan precisamente para no cometer los errores y qué bueno que esté aquí el juez porque él nos está diciendo, ¿sabes qué? En este momento sí te puedo decir que sí. En este momento, pregúntame, en este momento que estamos aprendiendo, te voy a decir qué es lo que no puedo hacer y qué es lo que sí puedo hacer. Pero ya estando en una audiencia, considero que el que faltaría a todas luces y que violaría el debido proceso sería el juez si acaso llegara a intervenir. Como bien lo dicen, solamente si fuera, como dijo, una prueba que evidentemente advierte, sin que nosotros ni el fiscal le digamos que es una prueba obtenida con violación a los derechos humanos, pero él lo puede advertir por algunas palabras que dijimos, probablemente pueda excluirla, pero si lo advierte. Pero si no lo advierte y nosotros no le dimos a conocer esta situación, simple y sencillamente no va a poder ser así. Al contrario, el juez nos está diciendo en ese momento, y considero que es muy aceptable lo que dice, mejor analicemos bien nuestras pruebas y ya posteriormente decimos, esto sí, esto no, pero para no perder tanto tiempo. También nosotros tenemos que olvidarnos de aquella época pasada donde de alguna forma le preguntábamos hasta el secretario, oye, llegamos con nuestro escritito, oye, ¿tú crees que pase esto?
y ya el secretario nos decía sí o no. Eso no sucedía. Bueno, lo rompemos, lo tenemos por no recibido, o sea, eso ya terminó. Recordemos que nos están grabando, ¿no? Entonces, no podemos hacer otra cosa. Sí, es correctísimo, y creo que resumiste casi toda la plática. Precisamente ese es y creo que vamos a coincidir todos con lo que acaba de comentar ahorita Claudia. Ese es el fin, o sea, que nosotros los postulantes, tanto el fiscal como la defensa, como los auxiliares, tenemos que proponerle al juez, porque ese es lo que nos dice nuestro órgano, nuestro máximo documento rector, que es la Constitución. Y eso es lo que difícilmente está sucediendo por muchas de las circunstancias que ya platicamos. Precisamente esa era inclusive también se da el caso contrario, estimada Clau, cuando hay amigos que en este tipo de cursos se desarrollan muchísimo y los vemos en una audiencia, y en la audiencia no pueden articular 2 palabras. Eso también ha sucedido porque todavía estamos en ese camino, pero el plan es precisamente ese. Creo que lo resumiste perfectamente, ir aprendiendo que nosotros somos los que tenemos que decir y aprovechar estos foros. No me va a dejar mentir Aldo, pero teníamos un maestro, que en paz descanse, uno de los mejores abogados del país, Sergio Moreno Jiménez, que decía, pregúntenme aquí. ¿Te acuerdas, Aldo? Pregúntenme aquí porque ahí no sé nada. Es correcto. También yo quisiera abundar un poquito en el sentido de que efectivamente pues estamos ante un sistema adversarial. Son las partes quien efectivamente tiene que proponer para que el juez pueda en un momento dado ser el árbitro y determinar qué es válido y qué no es válido. Sin embargo, sí existe, creo yo, la capacidad y la obligación del juez en un momento dado, si detecta la falta de capacidad de defensa técnica, de poder en un momento dado modificar, cambiar, advertir a la defensa para que realice su trabajo de forma correcta. Si no lo hace a criterio del juez, pues sí cambiarlo, sí revocarlo, de este nombramiento y designarle el oficio o requerir en este caso al imputado para que pueda él designar a otra persona que tenga la capacidad suficiente. ¿Qué va a provocar esto en los litigantes? Obviamente la vergüenza de decir, bueno, yo voy a tener que llegar capacitado a mi audiencia para evitar, primera, la burla, segundo, pues que me sigan contratando, porque al final de cuentas, si nos sacan de una audiencia, ¿quién nos va a volver a contratar? Entonces, si nos dan ese tipo de escarmiento por parte del juez, creo que sería una buena oportunidad para que todos los litigantes nos capacitemos de forma correcta, creo yo. Mi buen Benja. Adelante, Ricardo. Gracias, Benja. Mira, aunado a lo que comenta el doctor César, la maestra Claudia, mi buen amigo Aldo, y yo que estoy dentro de una universidad, es inevitable pensar en que definitivamente tenemos que trabajar en el aspecto de oralidad y argumentación con los futuros abogados, porque no es solamente el decirle al juez, es saber decirle al juez. Es decir, hay que argumentar adecuadamente. Y luego de pronto se pierden ese tipo de circunstancias en las audiencias intermedias por los afanes de protagonismo. Decía el doctor César, es una audiencia que no debería de durar más de media hora o una hora excesivamente, considerando las cargas de trabajo para evitar que una audiencia se sobreponga a otra. Pero luego de pronto el abogado, en su afán de ser protagonista, empieza a argumentar, decir, hablar, pero realmente cuestiones innecesarias que eso prolongan definitivamente una audiencia. ¿Sí? Y como ejemplo, o me gustaría inclusive preguntárselo al doctor César, aprovechar el foro. Me tocó una audiencia donde el abogado ofreció dentro de su escrito de contestación a la acusación la prueba pericial y la testimonial, pero no agregó los requisitos que marca el 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y se centró cerca de 20 minutos argumentando que él no tenía la obligación ni de mencionar datos de identificación de los testigos ni de los peritos, ni mencionar datos de localización de los peritos y de los testigos, y tampoco mencionar sobre qué versarán esas pruebas, porque desde su punto de vista, interpretando el 335, él no está obligado, que el 335 está señalando que es una prevención únicamente para el Ministerio Público, el asesor y la víctima.
y se aventó, perdón, entre 20, 25 minutos argumentando esa cuestión, cuando en realidad, si estás ofreciendo una prueba, digo, como abogados tenemos que ser también prácticos y darle esa practicidad a los funcionarios judiciales para que todo el sistema funcione. Pues total, estos tres aspectos los hubieras cubierto en 2 minutos, sin necesidad de haber un debate, tan solo por hecho porque desde tu punto de vista no estás obligado a cubrir esos tres requisitos en tu ofrecimiento de prueba testimonial y pericial. Digo, aprovecho que está el doctor César como juez y el maestro Alberto. ¿Ellos qué opinan? Si el defensor no cubre esos tres elementos, ¿aún así será admisible la prueba? Beto. Oli César. Sí, con relación al cuestionamiento, hay que tomar en consideración en primer lugar que lo importante, lo realmente importante es que se haya hecho la prueba y se haya dado el descubrimiento probatorio. No sé si el caso planteado se trate de una prueba ofrecida en el momento de la audiencia intermedia o si viene ya en el escrito de acusación y se hizo con oportunidad el descubrimiento probatorio. Hay que recordar que en este aspecto la Corte tiene una tesis aislada que obliga también a la defensa a hacer el descubrimiento probatorio. Y cuando contesta la acusación por escrito, ya tendrá que haber hecho el descubrimiento probatorio de manera oportuna. De hecho, es una de las preguntas que se hace en la audiencia intermedia, preguntarle a las partes si se hizo el descubrimiento probatorio de manera oportuna, tanto la fiscalía hacia la defensa como la defensa hacia la fiscalía. Ahora, si la prueba es de ese tipo, es decir, de una prueba que sí se realizó en tiempo y se hizo el descubrimiento probatorio, efectivamente el 335 no obliga a la defensa a cubrir ese requisito. Ese requisito debiera cubrirse no tanto por un tema de licitud, sino por un tema de practicidad, porque hay que recordar que a veces en el caso de la defensa no puede hacer comparecer a un testigo y entonces recurre al auxilio del tribunal para que por su conducto sea citado. Pero si no tenemos conocimiento de esos datos, pues va a ser muy complicado citar a esa parte. Ahora, si el tema es que la prueba se está proponiendo en el momento de hacerse la audiencia intermedia, pues no habría por qué admitirse, ya que no es el momento para ofrecer pruebas de acuerdo al criterio de la Corte. Para eso hubo un momento y debió haberse hecho el descubrimiento probatorio de manera oportuna. Correcto. Habrá que esperarse a la refutación, pero ese sería otro tema de que tendríamos que platicar. Perdón, Beto, ibas a decir algo. Estoy de acuerdo con el maestro César. Sí, tendríamos que ver mucho el contexto de la forma en que fue presentada la prueba en el momento que se contestó la acusación, pero de igual manera, acá se ha manejado el criterio de que si fue enunciada en la contestación, en la etapa intermedia, fase oral, podrán proporcionarse los datos y en ese momento la defensa podrá referir respecto a qué hechos que le consten al testigo y en su momento podrá solicitar el auxilio de la autoridad, del órgano jurisdiccional. A veces, en algunas otras cuestiones, los órganos jurisdiccionales hasta le solicitan, por ejemplo, en la acusación al Ministerio Público que presente los documentos con que los peritos, con que se acreditan los peritos. ¿Para qué efectos? Para efectos de correrle traslado a la defensa para que en el momento de la etapa intermedia ya, pues la defensa, si va a hacer algún comentario, va a controvertir algo respecto a la acreditación del perito, lo pueda realizar. Algunos juzgados, por ejemplo, aquí sí acostumbramos que en la acusación, una vez presentada la acusación, le pedimos al Ministerio Público que, en dado caso, presente los documentos para poderle correr traslado a la defensa de los documentos con que acredita el perito su experticia.
Entonces, le digo, pero como comentaba acertadamente el juez César, sí sería admisible, ¿no? O sea, definitivamente el Código Nacional no establece esta imposición de que forzosamente tenga que expresar, pues, no sé, el domicilio o la pertinencia o respecto a qué, pero si lo enunció, podrá hacerlo en la etapa intermedia en su fase oral. Yo creo que vamos a pedirle a Manuel su intervención última y por la hora, porque ya no hice más tiempo del Zoom, ya me están avisando que tenemos que cortarle y no sé cómo hacerle porque ahora aquí estoy solo para poder hacer la situación técnica de quedarme otro rato. Quisiera pedirle a Manuel su opinión y enseguida cerramos con nuestras situaciones particulares, ¿les parece? Estimado Manuel. Gracias para Benjamín y para todos. En primer lugar, agradecer la deferencia al hacerme parte de estos conversatorios tan interesantes. Pese a que son legislaciones distintas, nosotros tenemos el sistema con tendencia acusatoria a la colombiana, ustedes lo tienen a la mexicana con las variaciones y modificaciones culturales propias de cada estado. Hay puntos en común y es un sistema con tendencia acusatoria basado en la oralidad y en la adversariedad. Nos une en los temas esenciales de la administración de justicia a través de justicia penal a través de este sistema. El problema concreto de lo probatorio o del momento en el cual se definen las pruebas que van a llevar al juicio, creo que estamos muy cercanos por lo que hemos podido conversar con la diferencia que identifiqué, y es que ustedes tienen una etapa escrita, entendida, donde se hace un pronunciamiento sobre los aspectos probatorios de la acusación, y esto después se extiende a una fase oral. Y siendo esto así, esa conformación compleja de la etapa probatoria entre lo escrito y la oralidad, pues tiene sentido que se pueda acortar o resumir un poco la audiencia intermedia de ustedes. En nuestro caso, todos los argumentos de tipo probatorio se exponen de manera oral en una audiencia, y eso pues implica que también la extensión sea mayor, pero además la controversia propia del litigio pues también haga que así las partes hayan presentado sus elementos materiales probatorios y sean pertinentes, por ejemplo, si no cumplió con alguna carga argumentativa, pues de pie para que la contraparte enfile baterías en ese punto con la finalidad única de mermar las posibilidades probatorias, bien sea la Fiscalía a la defensa o la defensa a la Fiscalía. Pero creo que estamos muy cercanos y eso pues nos permite, creo, enriquecer el debate con estos ejercicios de derecho comparado, así sea solamente entre Colombia y México, pero es bastante constructivo el debate. Desde luego surgen muchos más. Ahora último surgió el problema del descubrimiento probatorio, que también nos podríamos llevar muchos foros para determinar y clarificar lo del descubrimiento probatorio, como también nos podemos llevar muchas más horas hablando y discutiendo sobre cuál es la carga argumentativa de las partes y además la carga correcta en lo que tiene que ver con los debates de tipo probatorio para depurar el proceso antes de llegar al juicio. Y una última cosa que creo que justifica también la manera en la que se tramita para ustedes la audiencia intermedia, y es que ustedes lo hacen ante un juez de garantías, no ante el juez del juicio o el juez con la función de conocimiento, diríamos nosotros. Y eso pues lleva a que
en la práctica se intenten delegarse los problemas. El problema ya no es del juez de garantías, el problema es del juez de conocimiento. Si le llega allí al juicio un sinnúmero de pruebas que son impertinentes, inútiles, bueno, pues él verá en el juicio cómo se las arregla también. Pues para decidir, motivará su sentencia en lo que haya ocurrido allí. Si ninguna prueba le sirve, pues simplemente no tendrá la suficiencia probatoria para emitir una decisión de condena, por ejemplo, si el defecto fue de la fiscalía. Mientras que en nuestro sistema, esta audiencia se da ante el juez del juicio, al juez de conocimiento. Entonces ya surge un interés entre ese juez, que es quien va a fallar, en que lo que llegue al juicio sea efectivamente lo que a él le sirve para proferir la decisión. Y bueno, también se ha venido construyendo esa dinámica de que la audiencia preparatoria pues, es una audiencia argumentativa exigente que exige de las partes una carga alta para lograr el decreto de pruebas. Eso es, Benjamín, y muchas gracias para ti y para todos los demás asistentes. Pues gracias, Manuel. No te me vayas porque todavía voy a comentar algo aquí. Bueno, dale. Estar aquí presentes en relación precisamente a la invitación y a la presencia de Ricardo y de Aldo, de todo lo que tenemos aquí planeado. Pero antes quisiera la opinión de los demás. Ya el cierre. Claudia. Su último comentario. Ya se quedó detenida la imagen de Claudia. ¿Me escuchas? Sí, ya te escuchamos. No te escuché, Benjamín, ¿qué dijiste? Tu último comentario, porque ya no vamos. Se me está acabando el tiempo en Zoom. Lo breve es que nos sigas invitando a participar para seguir aprendiendo. La verdad que todo nos enriquece la participación de todos. Entonces te suplico que sigas haciendo esas reuniones y nos sigas invitando. Gracias. Gracias a ti, Clau. Beto, vamos a dejar al último a Lick César porque fue que... Sí, va a tardar más, sí, que es la mejor participación. Pues nada más agradecerte también la invitación y pues ya tenía mucho tiempo de no vernos así, de convivir y pues ahora sí que saludar a todos pues todos estamos aprendiendo. Creo que hay que ser proactivos. Siempre he considerado que la mejor manera de hacer las cosas es siendo proactivos en lo que hacemos. Entonces, siempre tratar de mejorar siempre en lo que hacemos, irnos preparando. Nadie lo sabe todo porque nadie lo sabe todo. Hay personas muy buenas, hay personas que conocen mucho, teoría del delito, sistema acusatorio, pero en realidad lo que nos queda a nosotros es hacer esa parte de ser proactivos, de darle al juez lo que necesita en audiencia, como lo dijo el doctor César. Él está atado de manos y pies si la defensa no le da lo que necesita en la etapa intermedia. No va a poder hacer nada. Únicamente si hubiera él observara que definitivamente el defensor no cuenta con conocimiento en el sistema, ahí podrá hacer algo, pero si no, no va a poder hacer nada. Y pues ahora sí que les agradezco a todos que estén acá y saludándolos de acá desde Pichucalco, Chiapas. Gracias. Eso es todo, amigo. Gracias. Rica. Mi buen amigo Benjamín, pues al igual que la maestra Claudia y todos los participantes, yo te agradezco mucho el contacto, que me invites, por supuesto, cuantas veces me invites estaré. A lo mejor en algunas ocasiones no participaré porque, como dice mi buen amigo Aldo también, estamos para aprender y créeme lo que se enriquece. Y sobre todo yo agradezco mucho una cosa muy importante en esta plática, especialmente al maestro Alberto y al doctor César. Yo he participado aquí en algunos foros acá en Guadalajara y los magistrados y jueces
perdón que lo diga así, pero no se avientan a dar su opinión. O sea, como que sienten que si en un foro dan un punto de vista, una opinión, como que sienten que nos están diciendo cómo debemos conducirnos en la práctica. La realidad es que es eso. O sea, ellos que tienen todo el expertise nos están diciendo cómo debemos de perfeccionar este sistema, que creo yo, a pesar de que para algunos sectores de la sociedad es negativo, pero creo, a mí este sistema me encanta porque por primera vez estoy en igualdad de condiciones con un ministerio público que antes ni siquiera me permitía entrar a las oficinas. Me decían que no, que tenía que venirme al día siguiente porque es un asunto de alto impacto y que lo estamos revisando. Eso ya no ocurre, por lo menos en la práctica se entiende que no debe ocurrir. Pues yo agradezco al doctor César y al maestro Alberto en su calidad de funcionarios jurisdiccionales que nos abren ese panorama, nos dan esa luz y lo hacen abiertamente, o sea, sin necesidad de que, oigan, no, nada más esto no lo tomen como un criterio, o sea, esto no, tan abierto como eso. Y cuantas veces me invites, Aldo, tenemos ese proyecto pendiente para en el año próximo, perdón, por los 26 años, creo, me dijiste 26 años que se cumplen de que egresaste. Cuenta conmigo. A lo mejor Aldo sí cumple 26, porque está más viejo. No, muy buen amigo Aldo, hemos coincidido. Muchas gracias a todos, es un gusto conocerlos y acá estamos en Guadalajara a sus órdenes. 24 cumplimos, mi buen Aldo. Señor, sí, señor. Yo quiero nada más también agradecerte la oportunidad. También, te lo he dicho, eres una persona increíble, un excelente abogado, un gran amigo. Que me hayas dado la oportunidad de participar en este foro, aún con mis limitantes, aún con mis desconocimientos. Pero creo que como dice el maestro técnico, pues entre todos aprendemos y entre todos enseñamos. Entonces, la finalidad de este foro es aprender de todos ustedes, los grandes expertos. Es un gran honor el poder estar en este foro y si me sigues invitando, trataré de capacitarme un poquito mejor para poder aportar algo de lo mucho que ustedes aportan. Muchísimas gracias, saludos a todos, Ricardo, maestro, gracias, señoría, Claudia, Alberto, la Colombia, la ruta Colombia, saludos para todos. Gracias, señores. Gracias. César. Muchas gracias también por la gentileza de su paciencia y por a ti, Benjamín, por haberme invitado. Yo con mucho gusto estaré presente en todas las ocasiones en que sea convocado para este efecto. Me da mucho gusto compartir e intercambiar impresiones con el maestro Manuel Chávez. Manuel, sí, y con todos ustedes, y con todos ustedes también, porque pues, como mencioné en algún momento, todos estamos construyendo este sistema, todos tenemos parte, un poquito que agregar, aportar a este sistema para que algún día sea lo que todos esperamos que sea. Hay desafortunadamente muchas personas que piensan que el sistema no está funcionando y lo quieren cambiar y cada vez hacen reformas para echar para atrás lo poco que se ha podido avanzar. No es el sistema lo que está mal, es desafortunadamente, así tengo que reconocerlo, es el operador del sistema el que a veces falla. Y en la medida en que nosotros nos capacitemos y aceptemos con humildad que nos falta todavía mucho por aprender y estemos en la mejor disposición de hacerlo, pues evidentemente va a llegar un momento en que este sistema va a funcionar de maravillas, va a ser algo hermoso. Espero que algún día así sea. Por lo pronto, pues todos estamos aprendiendo y ojalá que esto no se eche para atrás. Hay algunas propuestas para echarlo atrás. Ojalá que esas propuestas no pasen, pero eso no va a pasar en la medida en que todos nosotros estemos en la misma sintonía, todos no nos dé miedo participar en este tipo de foros y hacer nuestros comentarios, porque eso nos enriquece y al mismo tiempo enriquece al sistema. Ojalá que sigamos participando, ojalá que me sigan invitando, yo con todo gusto voy a estar presente. Muchas gracias.